Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos pues a este espacio donde vamos a compartir con todos ustedes experiencias distintas frente a un tema que me parece muy importante. Primero que nada, quiero dar la más cordial de las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes que nos siguen a través de nuestras redes y, por supuesto, en los espacios donde hoy intentaremos llegar pues hasta el lugar donde nos observan. Para la Universidad Autónoma Metropolitana y de manera particular para la jefatura del Departamento de Derecho de Guaymas-Capotzalco y la coordinación del doctorado de la UAM Xochimilco, es un verdadero placer estar con ustedes. El tema que nos ocupa el día de hoy será una mesa de diálogo y en esos términos es que interactuarán pues los colegas que a continuación les tengo el placer de presentar. Es el análisis del proceso electoral 2020-2021, una mirada interdisciplinaria. Y justo de eso se trata. Agradezco enormemente la participación de todos y cada uno de ellos, pero de manera muy especial, el trabajo que han realizado las maestras, profesoras, ¿verdad? Por estar dentro de el claustro de la UAM, pero por grado doctoras, la doctora Nancy Paola Dávila Fishman y la doctora Daniela Castillo, quienes ustedes no podrán ver ahora a través de sus monitores, pero también ha sido partícipe importante para este evento. Me honra presentar y darles la más cordial de las bienvenidas, haciendo hincapié en algo que nos entusiasmó mucho a todos y cada uno de los que participamos en este evento. Y les tengo que presumir que todos los que nos encontramos hoy, por supuesto, dentro del equipo técnico, a los cuales también agradezco, pero también a los ponentes egresados de la UAM, ¿no? Orgullosamente egresados de la UAM. Bienvenidos nuevamente a esta casa abierta al tiempo. Nos va a acompañar y en ese orden los iré presentando porque será su intervención. Yo ahorita les voy a platicar un poco cuál es la dinámica de esta mesa. Síganos, acompáñenos, por favor, manden sus dudas, participen. Quienes nos están apoyando en la parte técnica harán el envío oportuno de sus dudas. Primero que nada, quiero darle la más cordial de las bienvenidas a la consejera local del INE, es decir, del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, a la consejera Flor Vieira Vázquez. Bienvenida, consejera. Después va a intervenir y también doy la más cordial de las bienvenidas al consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Consejero, bienvenido. El consejero Bernardo Valle Monroy. Nos da enorme gusto poder estar ahora con ustedes. Sé que sus labores en este momento son arduas y de verdad valoramos mucho que estén con nosotros. Para mí también es un gusto recibir a uno de nuestros representantes ante la legislatura federal y además egresado, al diputado Alejandro Viedna Velázquez. Diputado, bienvenido. Y finalmente, ya lo he hecho, pero nuevamente les refiero, todos los trabajos que ustedes van a ver aquí ha sido en gran parte iniciativa de la doctora Nancy Paola Dávila Fishman. Doctora, bienvenida, es un placer estar con ustedes. Y bueno, les comento a quienes nos están siguiendo, la dinámica bajo la cual vamos a desarrollar los trabajos de esta mesa es que cada uno de los asistentes, de quienes han decidido estar ahora acá, compartiendo sus experiencias, van a intervenir en el orden en el que ahora les he compartido, dejando un espacio muy importante para que podamos atender sus dudas. Por favor, desde los espacios donde nos siguen, mándenos sus dudas y el equipo técnico las hará llegar en su momento. Pues sin más preámbulo, me voy a permitir leer evidentemente un extracto de la actividad profesional que ha desarrollado la consejera Flor Vieira Vázquez, y pues ella es maestra en estudios de la mujer por esta casa de estudios en la Unidad Xochimilco, licenciada en ciencia política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, realizó estudios, ¿verdad? Y diplomado en relaciones de género, construyendo la equidad entre hombres y mujeres, por el Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido docente en la UAM Iztapalapa y en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. Fue consejera distrital en el Instituto Nacional Electoral,
pertenece a la Asociación Mexicana de Ciencia Política, a la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y a la red de politólogas. Y evidentemente ustedes pueden ir infiriendo que justo sobre su expertise es que va a ser muy significativa su intervención. Sus líneas de investigación: participación política de las mujeres, paridad electoral, violencia política contra las mujeres en razón de género, teoría de la democracia y justicia electoral. Además, por supuesto, como si eso no fuera suficiente, ha escrito y lo ha hecho de manera muy, muy importante uno de sus textos, Democracia Constitucional y Paridad Electoral, Panorama del Proceso Electoral 2014-2015, editado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Actualmente se encuentra estudiando el doctorado en Derecho Electoral en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es académica en la Universidad Nacional Autónoma de México, asistente de investigación del doctorado en estudios feministas de la UAM Xochimilco. Desde el pasado 3 de noviembre, afortunadamente fue designada como consejera local del INE en el Estado de México. Muchas felicidades y bienvenida, maestra. Al contrario, muchas gracias a ustedes por esta presentación tan bonita. Sin duda agradezco profundamente a la maestra Yasmín, a la doctora Nancy y a la doctora Daniela Castillo por esta organización que están haciendo a una semana prácticamente de este increíble proceso electoral, y eso implica todavía tener muchas cuestiones de las que se van a seguir hablando durante los próximos meses, por supuesto, datos que aún no están confirmados, que es lo que les voy a platicar ahora, precisamente porque todavía tenemos estos procesos de impugnación y etcétera, etcétera, pero muy agradecida también por estar en casa nuevamente y por supuesto que estas iniciativas las comparta no nada más con colegas, sino también con personas que pertenecemos a la UAM y que pues sigamos tejiendo redes, ¿no? Un poco lo que decía este título del conversatorio, hacerlo desde una mirada interdisciplinaria, y eso me congratula mucho porque finalmente para los contextos en los que estamos, eso es lo que necesitamos, seguir creando puentes desde diversas ramas del conocimiento científico. Les voy a compartir pantalla justo para mostrarles un poquito de lo que yo les voy a hablar. Yo decidí titular cuando me hicieron la invitación sobre el tema, precisamente, no podía evitar mencionar justo tocar el tema de la paridad, de la violencia política contra las mujeres en razón de género, que son temas que además de que nos ocupan finalmente como país, que tenemos que seguir resolviendo, es también en razón de que estas elecciones han sido las más paritarias, las más incluyentes también, y lo que nos hace falta todavía transitar es justo a una paridad sustantiva, y ahora explico rápidamente a qué me refiero con esto. La ponencia se titula Nunca más una democracia sin nosotras, balance y desafíos de la paridad en todo. Justo parto de esta lógica de que la paridad debe ser entendida como un principio constitucional. En reiteradas ocasiones ya nos han dicho que pareciera que la paridad es otra vez una acción afirmativa, y tenemos que seguir insistiendo todo el tiempo en que la paridad es un principio constitucional que llegó para quedarse, que sí tiene antecedentes, acciones como acciones afirmativas, estas cosas que fueron impulsando la participación política de las mujeres en democracia. Estas reglas de quién y cómo va a acceder al poder político son sumamente importantes, y lo que hemos visto es que este pacto social, este contrato social, se ha reivindicado precisamente para que el poder político sea compartido entre mujeres y hombres para acceder en un primer momento, pero ahora no se trata nada más de acceder, sino también de ejercer el poder político en condiciones paritarias. Llego precisamente a esta lógica de la paridad en todo, esta reforma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación hace 2 años, y que lo que implica precisamente es que las mujeres lleguen en estas condiciones tanto en el ámbito municipal, estatal y federal, así como en los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, órganos constitucionales autónomos, y por supuesto también bajo estos sistemas normativos indígenas. Es decir, como decíamos, es una reconfiguración de este contrato social donde unas y otras somos parte y unas y otros estamos involucrados. Insisto, es un principio constitucional que tiene como finalidad garantizar la igualdad sustantiva. No voy a detenerme en hablar de toda esta parte histórica de la que brevemente les proyectaba en la primera diapositiva, pero que justo estos avances, retrocesos que nos han llevado todo el tiempo a seguir defendiendo la paridad, la participación política de las mujeres, ha hecho que nuestro país tenga uno de los bloques más importantes de protección para que la paridad y la participación política sea una realidad.
Estamos hablando de bloques de competitividad, estamos hablando de alternancia en las listas, de que las fórmulas hoy sean completas. Tenemos esta desafortunada experiencia en nuestro país de las llamadas Juanitas, que finalmente llevó precisamente una sentencia y que fue involucrada en la reforma constitucional primero de 2014, pero que, pues viendo todos estos vaivenes y todas estas trampas, esta simulación antidemocrática, pues finalmente nos orilló a seguir protegiendo, a emitir lineamientos del Instituto Nacional Electoral a partir de los procesos de 2015, 2016, 2017 y que se consagran en esta reforma de llamada paridad en todo. Y por supuesto, la importancia de las sanciones. Se ha demostrado a lo largo de la historia de este país que cuando fue casi una cuestión de buena voluntad, que por favor incluyeran a las mujeres, esto no sucedió, entonces se tuvo que sancionar para que entonces sí los partidos políticos se vieran obligados a incluir mujeres, no para tenerlas en las bases, sino para impulsarlas y que fueran candidatas y que accedieran verdaderamente a estos puestos de elección popular. Respecto al balance de este proceso, es importante decirlo también, la paridad es algo que se ha consagrado, sí, en nuestros ordenamientos jurídicos, pero que ha estado acompañada de un largo proceso histórico de múltiples feminismos, de múltiples mujeres y hombres también que se han sumado a esta causa y que finalmente en este proceso electoral, uno de los acontecimientos más importantes que vimos fue este movimiento mediático, estas redes de mujeres que impulsaron precisamente esta paridad en las gubernaturas. Como dato, pues finalmente lo que tenemos es que se eligieron 15 gubernaturas en este proceso electoral. En México únicamente había habido 9 gobernadoras, de las cuales 7 sí habían sido elegibles, las otras 2 porque habían sustituido, en contraste con 344 hombres que han sido electos desde que las mujeres obtuvieron la ciudadanía en el 53 hasta el año 2020. El INE, recordemos que esto fue sumamente una de las tensiones más importantes de este proceso, emitió un acuerdo que finalmente fue impugnado, llegó a la sala superior, pero que terminó en obligar a los partidos políticos a que tenían que postular a 7 de las 15 candidaturas para mujeres. Entonces, ahí lo que vemos también dentro de este marco es la importancia que tuvo impulsar acciones afirmativas para personas indígenas, para personas con discapacidad, para personas afromexicanas, para personas de la diversidad sexual, y lo importante aquí es también que todo esto estuvo atravesado bajo la perspectiva de la paridad. Entonces, cuando estamos hablando de paridad en todo, es importante decirlo a nivel internacional, el INE ha sido pionero en impulsar este tipo de acciones, este tipo de medidas para impulsar la paridad a partir de todas estas otras diferencias que configuran la pluralidad de personas que habitamos este país. Tenemos ahí nada más, les pongo justo estos gráficos que sacaron, pero que son bastante representativos de cómo a nivel estatal también se impulsaron ciertas medidas para poder, acciones afirmativas para poder impulsar la participación de personas, otra vez, insisto, bajo este principio de paridad. Tenemos sin duda, no es importante mencionarlo, todas las legislaciones que se modificaron en función de atender la violencia política contra las mujeres en razón de género, esta que fue publicada el 13 de abril de 2020 y que modificó estos ordenamientos jurídicos porque también uno de los problemas más importantes que hemos tenido como país ha sido la violencia política contra las mujeres en razón de género, que limita, obstaculiza la presencia de mujeres en estos puestos. Dentro de las acciones afirmativas, impulsadas por el INE, se hizo un reglamento de quejas y denuncias también, este registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, los lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen y reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, y el tema del monitoreo de las transmisiones en campañas y precampañas que estuvieran apegados también bajo esta perspectiva de género. Recordemos también que en este proceso, otro de los elementos importantes que tuvo un peso determinante fueron los lineamientos para prevenir la violencia política de género, y que finalmente fue esta llamada 3 de 3, que implicaba que las personas que hubiesen cometido violencia familiar o doméstica, algún delito sexual o deudores alimenticios, pues no pudieran ser candidatos porque no podían demostrar un modo honesto de vivir. Otra vez, esto que se aplica a nivel federal son buenas prácticas que finalmente surgieron en otros contextos, desde la Sala Regional Jalapa, por ejemplo, que llegaron a Sala Superior y que finalmente terminaron convirtiéndose en parámetros a nivel nacional. ¿Qué es lo que se quiere con estas prácticas? Elevar los estándares de la vida pública y de la responsabilidad institucional.
Dentro de este balance, con el que les decía, me voy muy rápido y dado que el proceso aún no termina, el día de ayer justo estábamos tomando y con la emoción de ver los datos y los números de cuántas mujeres van a llegar a estos puestos, pues tenemos que hay 6 gobernadoras en este momento elegidas como resultado de los cómputos distritales ya y por supuesto de los cómputos que se hicieron en las entidades federativas y tenemos en Baja California, Colima, Guerrero, tenemos también en los estados de Tlaxcala, Campeche y Chihuahua, que serán gobernados dependiendo, insisto, de estos medios de impugnación que se pudiesen presentar y en función de lo que se resuelva, pues finalmente tenemos 6 candidatas elegidas en este momento para ser gobernadoras y que en la historia de nuestro país es la primera vez que vamos a tener simultáneamente 7 gobernadoras. Esto no se había visto anteriormente y finalmente este es un triunfo precisamente de la paridad en este país. Ahí nada más en este comparativo precisamente de la Cámara de Diputados y Diputados, pues podemos ver cómo se ha ido incrementando la presencia de las mujeres. El punto clave que fue 2015, cuando se instauró por primera ocasión la paridad como principio, como exigencia para postular candidaturas. Finalmente vemos lo que ocurre en 2018, que nos coloca incluso como el tercer país a nivel internacional en tener uno de los congresos más paritarios y lo pongo así justo en este circulito por todo lo que les menciono que aún está por resolverse, lo que implicaría que esta Cámara posiblemente quede constituida con 246 mujeres y 254 hombres, lo que implica el incremento de un punto porcentual respecto a la anterior legislatura. Y como lo mencionaba al principio, lo importante de esto es que lleguen porque hay un cambio en los referentes simbólicos, es decir, las demás personas vemos quiénes pueden llegar a esos puestos de representación política, pero no solo eso, sino también implica que, y esto lo han demostrado diversas investigadoras, que si se cubre una masa crítica, que es lo que se propone que es alrededor de 30-35%, también es más factible impulsar agendas feministas o agendas de género que atiendan y resuelvan las desigualdades estructurales que siguen perviviendo en este país. Aquí también, como resultado de estas acciones afirmativas, en el caso de las de mayoría relativa y representación proporcional, atravesadas por el principio constitucional de paridad, estos son los posibles resultados en cuanto a personas indígenas, personas con discapacidad, personas afromexicanas, personas de la diversidad sexual y migrantes también. Otra vez, dentro de este balance, todo esto está finalmente impulsado, son acciones afirmativas atravesadas por la paridad. En este registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, que fue otro de los estándares importantes que se impulsaron en esta reforma, que se pretende continuar, es importante decirlo, el INE, todas vimos que en algún momento bajó ciertas candidaturas, la Sala Superior determinó otras cuestiones y finalmente es parte también acercándome a los pendientes que se tendrán que analizar para ver finalmente qué autoridad electoral es la responsable de estas cuestiones, pero sobre todo cómo podemos accionar para que personas que se encuentren en este registro nacional pues no sean personas elegibles, ¿no? Dentro de los desafíos que tenemos justo en este momento, pues seguimos hablando y seguimos insistiendo de los techos de cristal. Todavía en este proceso electoral había partidos políticos o personas que seguían diciendo que las mujeres no querían llegar a los puestos, ¿no? O que las mujeres no quieren acceder a estos puestos de representación política, que no hay mujeres que les interese esto, y esto finalmente es una falacia. Decíamos, desde que empezaron estas acciones afirmativas hasta este momento, han transcurrido ya bastantes años como para empezar a impulsar precisamente esta capacitación y liderazgo al interior de los partidos políticos, porque incluso es una obligatoriedad de destinar una parte del 3% de sus recursos para que esto suceda. Entonces, ya no podemos seguir regresando a esos viejos argumentos. Tenemos estos techos de cristal, como decía, sí tenemos muchas bases en los partidos políticos, pero lo importante no es que se queden en las bases, sino que lleguen a estos puestos y que además lleguen a puestos donde sí tienen posibilidades reales de triunfo, ¿no? Esto de los bloques de competitividad. Los techos de cemento, que son estas barreras autoimpuestas, donde a veces somos nosotras bajo esta cultura en la que hemos crecido, machista, patriarcal,
patriarcal, etcétera, que a veces decimos, mejor no porque no estoy a la altura, mejor no que pase otra persona porque la demanda del tiempo, de cuidados, etcétera, etcétera. Este piso pegajoso que está asociado precisamente a estos techos de cemento, donde a veces, bueno, no a veces, está demostrado que cuantitativamente las mujeres en promedio en este país destinan más tiempo al cuidado de personas enfermas, de niños, de personas adultas y finalmente lo que ha implicado la doble, triple y hasta cuádruple jornada laboral como lo vimos ahora con la pandemia. Los techos de billetes también de cuánto dinero se les destina a las candidaturas de unas y otras, que esto ha llevado también a emitir lineamientos para que sean de forma paritaria, los tiempos que se les destinan a unas y a otras en radio y televisión y por supuesto otro dato importante, que la comunicación no sea sexista. Otro de los logros que tuvo, esto nada más es una imagen precisamente haciendo referencia a estos techos, estas barreras organizacionales, en el caso de los techos de cristal, psicológica y cognitiva, en el caso de los techos de cemento, y cultural, en el caso de los llamados pisos pegajosos. Respecto a esta comunicación no sexista, recordemos que este proceso también, además de medir los tiempos en radio y televisión, también hizo un esfuerzo por incluir esta variable de género y ver precisamente si había estereotipos de género, si los estereotipos, por quiénes eran enunciados estos estereotipos, cómo se valoraban estos estereotipos y, por supuesto, que estuvieran más bien enmarcados dentro de un lenguaje incluyente y no sexista. Entonces, ahí pongo nada más algunos ejemplos. Toda esta información está disponible en la página del INE y que, por supuesto, requiere, insisto, todo esto nos ha dejado un material impresionante para seguir analizando los procesos y todas estas barreras que siguen estando presentes desde la comunicación y la importancia que tienen también los medios de comunicación al cubrir las campañas de las y los candidatos, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro de los ejemplos, por supuesto, de la cosificación de las mujeres, roles domésticos, perdón, rasgos físicos o vestimenta, edad, rasgos de subordinación, expresiones sexistas, todo esto que es parte de esta cultura que tenemos que seguir modificando para evaluar en función de las propuestas y no en función del largo del vestido, de los tacones, de si va peinado o no va peinada. Estas cuestiones son las que como sociedad tenemos que seguir cambiando, ¿no? Entonces, cierro finalmente con esta parte, como les decía, hay todavía datos que tenemos que seguir estudiando, que finalmente al final del proceso nos va a dar para mucha tela de dónde cortar, para ver cómo fue la paridad, cómo operó la paridad, ya no nada más a nivel federal, sino también a nivel estatal y a nivel municipal, que seguía siendo una deuda pendiente en este país. Hoy hablamos de paridad vertical y paridad horizontal, que básicamente lo que nos dice es llevar a la paridad en absolutamente todo, ¿sale? Entonces, justo como lo decía y como lo titulé, nunca más una democracia sin nosotras, sin mujeres no hay democracia, somos poquito más de la mitad de la población también, y no solo eso, dentro del padrón electoral también estamos de forma constituidos muy semejante, muy cercano a una forma paritaria. Vale la pena decir, de todos los puestos de elección popular que se presentaron en este proceso electoral, es la primera vez en toda la historia de nuestro país que hay más candidatas que candidatos, pero insisto, lo importante aquí también es no seguir evaluando cuántas llegan, sino cómo llegan bajo estas condiciones, bajo todos estos techos, pero también una vez que están ahí ejerciendo los cargos, cuáles son las condiciones en las que están ejerciendo el poder político, porque esto también se ha demostrado de manera insistente que al interior de las cámaras, al interior de las comisiones, se sigue perpetuando los roles de género cuando las designan en una comisión y en otra. Hemos llegado al punto de hablar de este término de equifonía, donde decimos que la voz de unas y la voz de otros es igualmente legítima y que tanto unas como otros debemos estar involucrados en absolutamente todos los temas que afectan los destinos de una nación. Entonces, aquí finalmente cierro con esta frase de Mary Wollstonecraft que nos dice: yo no deseo que las mujeres tengan más poder sobre los hombres, sino que tengan más poder sobre ellas mismas. En participación política es algo que tenemos que seguir impulsando porque los desafíos están ahí y como lo decíamos y lo hemos visto una y otra vez, las reglas están ahí, pero siempre existe la posibilidad de darle la vuelta a la norma, de no cumplir con la paridad, de simular prácticas democráticas y por eso tendremos que estar ahí desde la interdisciplinariedad, la antropología, la sociología, la ciencia política, el derecho, haciendo trabajo en conjunto para seguir manteniendo lo que hemos alcanzado, cuidándolo y defendiéndolo todo el tiempo.
Cierro esta parte, además de agradecer también y reconocer el trabajo que hubo al interior de los distritos electorales, donde estamos hablando de paridad y también hay una alta participación de supervisoras, capacitadoras, de funcionarias de mesa directiva de casilla. Hablamos de que la ciudadanía se apropió de las elecciones en este momento, pero lo que estamos también es observando que cada vez hay más mujeres en todos estos espacios ejerciendo también su ciudadanía desde diversos horizontes. Cierro en este momento y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, maestra. Es un verdadero placer escuchar con tanta precisión pues hallazgos contundentes, ¿verdad? Me quedan en el tintero algunas preguntas que seguramente destinaré para ese último espacio. Le felicito y nos felicito porque de manera clara queda pues evidenciado, ¿verdad? El papel que las mujeres tenemos o estamos ya desarrollando en distintos espacios y los retos que quedan allí por atender. Muchas gracias. A continuación, le cederé la palabra, ¿verdad?, a otro de nuestros ponentes. Él es maestro en Derecho Electoral, licenciado en Derecho con la especialidad de Administración y Finanzas Públicas, con la tesina El Registro Nacional de Electores, Análisis y Perspectivas, coautor de la obra Derecho Electoral Mexicano, una visión local, Distrito Federal, editado por Marcial Pons en 2011. Actualmente es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México a partir del 1 de octubre de 2017. Ocupó el cargo de secretario general del Tribunal Electoral de la Ciudad de México hasta el 30 de septiembre de 2017. Previamente se desempeñó como secretario ejecutivo de este instituto electoral. Actualmente preside la Comisión de Asociaciones Políticas, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, director de seguimiento de la otrora Unidad de Coordinación y Apoyo a Órganos Desconcentrados, coordinador distrital y secretario técnico jurídico. Como ustedes pueden comenzar a inferir, ¿verdad?, el consejero se ha desarrollado de manera importante en diversas áreas que evidentemente le han llevado a tener expertise en los temas que hoy estamos tratando. En el otrora Instituto Federal Electoral desempeñó el cargo de coordinador secretario de la 26ª o el 26º Consejo Distrital Electoral Local. También fue profesor de asignatura en la Universidad Iberoamericana. Eso enriquece esta mesa. Ustedes van a notar que prácticamente todos nuestros ponentes se han desarrollado, sí, en la academia, pero también, por supuesto, en el campo de su disciplina. Asimismo, ha participado en diversos congresos y ha tomado diversos cursos y seminarios de análisis político, perspectiva política, estudios electorales, liderazgo estratégico, medios de impugnación, actualización en materia político-electoral que han sido impartidos por diversas instituciones académicas. Consejero, bienvenido. Es un placer presentarles al maestro Bernardo Valle Monroy. Es suyo el micrófono. Muchas gracias, maestra Yasmín. Un gusto poder estar con todas y todos ustedes. Antes que nada, quiero agradecer a Daniela Castilla la invitación para participar en este importante foro. Por supuesto, a usted, Yasmín, y a Nancy, la invitación en primer lugar, a participar a esta mesa que me parece totalmente oportuna, que en el Instituto Electoral de la Ciudad de México el sábado, casi empezando el domingo, estábamos todavía con la distribución de RPs y no han pasado 36 horas cuando ya estamos haciendo un análisis respecto a los resultados y de cómo se llevó a cabo el proceso electoral. Me parece muy valioso, pero en particular yo me siento muy honrado de participar en esta mesa, en particular de la UAM Azcapotzalco, porque pues provengo de esta universidad. Pues quiero yo decirles que voy a tratar de hacer una revisión general de cómo veo cómo se llevó a cabo el proceso electoral en nuestra ciudad, en la Ciudad de México. Decirles que todos los procesos electorales en los que he participado
siempre han tenido características particulares. Este no es la excepción. Me parece que está caracterizado por dos aspectos sociales. Uno, pues en medio de una pandemia que nos obligó a todas y todos a realizar una serie de adecuaciones para llevar a cabo este proceso electoral, encontrando un balance entre los derechos, el derecho a la vida y a la salud de la ciudadanía, pero también buscando garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía. Otro aspecto me parece muy relevante es el contexto de polarización de los electores en este proceso electoral en particular. Y también quiero resaltar en el contexto jurídico, pues una serie de nuevas figuras que se implementaron en la Ciudad de México. Una de ellas es pues la elección por primera vez de un diputado migrante que formara parte del Congreso de la Ciudad de México. Otro aspecto que me pareció muy relevante es que por primera vez se pudo llevar a cabo la reelección de personas que ocupaban cargos públicos. Y otro que ya lo estuvo refiriendo a Angeli respecto al tema de violencia política de género, que en la Ciudad de México tenemos un nuevo marco jurídico, y también a las acciones afirmativas. Quiero empezar a hablar sobre el primer aspecto que señalé, el tema de pandemia, que nos obligó a las autoridades electorales a repensar muchos aspectos de cómo organizamos las elecciones. De entrada, pues tuvimos que adecuarnos para desarrollar muchas de las tareas que antes pues eran totalmente presenciales, que no era pues impensable el poderlas realizar fuera de las oficinas, el que nos fuimos adaptando y realizando una serie de acciones para proteger al personal de la propia institución, a la ciudadanía, a candidatas y candidatos, y eso me parece muy, muy relevante. Quiero decirles que hicimos acciones novedosas como fue la posibilidad de un preregistro de los partidos políticos para que pudieran registrar a sus personas candidatas a través de una plataforma por internet. También implementamos un mecanismo a través del cual se pudieran presentar medios de impugnación o procedimientos especiales sancionadores de manera virtual, que me parece que ayudó mucho y facilitó mucho la presentación de estos mecanismos. Y también, pues ya en el desarrollo del proceso, tratamos de realizar muchas actividades virtuales. Por ejemplo, quiero decirles que para el registro de candidaturas establecemos que para que una persona candidata pueda renunciar, deberá ratificarla de manera presencial ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, por lo que hicimos una serie de adecuaciones para que las ratificaciones pudieran hacer a través de plataformas como esta, donde estuviera el secretario ejecutivo o una persona con fe pública, y de manera virtual pudiéramos confirmar que la persona candidata estaba renunciando. Entonces creo que fue muy, muy positivo, cuestiones que creo que llegaron para quedarse dentro de los procesos electorales. De igual manera, quiero señalar que se implementaron una serie de protocolos o medidas para el trabajo del personal, también como recomendaciones para los partidos políticos, para las campañas electorales, buscando que ellos priorizaran las campañas electrónicas, que en el caso que hubiera reuniones trataran de hacerlas en lugares abiertos, y de no ser lugares abiertos, fueran en espacios con mucha ventilación, que no se entregaran utilitarios dentro de las reuniones, que todos ocuparan de los cubrebocas y hubiera filtro sanitario, etcétera. De igual manera, me parece que fue muy oportuno la coordinación con el Instituto Nacional Electoral para las medidas que se establecieron para la jornada electoral, que me parece que todas y todos quienes estamos aquí vimos que finalmente fueron efectivas. En la Ciudad de México se cuidó mucho la sana distancia desde que la gente llegó a formarse en las filas para ejercer su derecho al voto.
con cubrebocas, se estableció que solo 2 personas podían ingresar a las mesas directivas de casilla. Los funcionarios de casilla nunca tocaron la credencial para votar y pues una serie de medidas que creo que ayudó a que la gente tuviera confianza, y derivado de eso, pues me parece que un factor importante de que la gente tuvo confianza, pues es el 52% de participación ciudadana que tuvimos en la Ciudad de México, que me parece que para hacer una elección intermedia, sin duda es fundamental. Ahora, también decir que se tomaron una serie de acciones que nos preocupaban mucho respecto a candidatos sin partido, que les tocó el proceso de recabación de apoyos ciudadanos en el momento más alto de la pandemia, y que pudimos hacer acciones para ampliar el plazo para que pudieran recabar sus apoyos, así como el que se pudiera hacer a través de de que los ciudadanos pudieran dar su apoyo sin la necesidad de un tercero, y eso me parece que ayudó a que hubiera un incremento de personas, candidatos sin partido en las boletas en esta elección. Voy más rápido porque el tiempo va rápido, decirles de la figura del tema de polarización. Fue muy claro desde el registro de candidaturas y de candidaturas comunes. Aquí en la Ciudad de México llevamos a cabo la aprobación en 2 candidaturas comunes en el proceso electoral. Por una parte, los partidos PAN, PRD y PRI, y del otro lado Morena, PT y Verde Ecologista de México. Decirles que me parece que fue muy claro cómo fueron los resultados de la elección, donde estas 2 candidaturas recibieron pues la gran parte de la votación en la Ciudad de México, y que los partidos de recién creación, los 3 nacionales y el partido local que tenemos en la Ciudad de México, pues recibieron una votación mucho menor al 3%. Llama la atención que 5 de los 6 partidos recibieron una votación muy alta. Abajo de ellos estuvo Movimiento Ciudadana, y abajo, inmediatamente abajo de Movimiento Ciudadano, la mayor cantidad de votos fue hacia los votos nulos. Habrá que hacer un análisis en la institución respecto a los votos nulos, análisis que hacemos cada año, pero hemos visto que los votos nulos, una parte pequeña tiene que ver con errores que la gente comete, que seguramente que tienen que ver con la celebración de las candidaturas comunes, pero un factor muy importante que ahora se den votos nulos es pues el rechazo de la ciudadanía a la totalidad de las candidaturas y partidos políticos que están contendiendo. Decirles que votos nulos fueron más altos, que les digo que el partido PES, el Encuentro Solidario, que el partido Elige de la Ciudad de México, el partido Redes Sociales Progresistas, y incluso del Partido del Trabajo, que me parece que será un análisis que se debe hacer para adelante. En cuanto a las figuras nuevas, decirles que me parece muy importante la Diputación Migrante, que fue muy difícil implementar esta figura, derivado que en su momento la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que fue la que aprobó el código que tenemos actualmente, estableció de manera muy genérica esta figura y nos obligó a implementar una serie de lineamientos y reglas para poder llevar a cabo esta figura, que hace falta mucho por hacer con nuestros personas migrantes, pues ya que si bien se tienen datos que hay más de 500,000 personas originarias de la Ciudad de México en el extranjero, la realidad es que tuvimos una lista nominal de solo 12,000 personas, de las cuales aproximadamente 8,000 votaron, pero de los puntos que me parece que hay que resaltar, pues fue la posibilidad de que se pudiera votar a través de un mecanismo electrónico por internet, un mecanismo que quiero decirles que si bien ahora lo implementó el INE, en la Ciudad de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha sido el primero en implementar estos mecanismos que llevamos a cabo en la elección de 2012. Decirles también, sí, del tema de reelección, fue una preocupación importante
el tema de cómo íbamos a regular el tema de la reelección en la Ciudad de México, decirles que en la legislación no era muy amplio cómo se tendría que regular, por lo que estuvimos obligados a hacer una serie de lineamientos para establecer cómo iban a participar quienes actualmente ocupaban en el cargo. Decirles que hay precedentes jurisdiccionales que establecen que hay una reserva de ley por parte de los congresos de cada estado para regular la reelección, y que en la Ciudad de México no se establecía que se tenían que separar del cargo, lo que realmente generó una gran preocupación para la institución, por lo que nosotros establecimos una serie de acciones adicionales a efecto de que cada candidata o candidato nos informara sobre los recursos con los que ocupaba para realizar sus actividades, pero afortunadamente tuvimos la ventaja que hubo un acuerdo político en la Ciudad de México para que todos los alcaldes o alcaldesas se separaran, y me parece que ayudó a evitar la problemática de la utilización de recursos públicos en las campañas. Y quiero decirles que en cuanto a denuncias por promoción personalizada, utilización de recursos públicos, fue muy bajo en comparación con otros procesos. Y finalmente, el tema de violencia política de género, decirles que ha sido un tema muy importante con la nueva legislación. Quiero decirles que en el registro de candidatas y candidatos establecimos una revisión muy escrupulosa a través del mecanismo 3D3 para vigilar que no hubiera personas registradas que fueran sentenciadas por delitos sexuales, por violencia intrafamiliar, o también personas sancionadas por cuestiones de deudas alimentarias. Fuimos muy cuidadosos en ese tema, y también atendiendo los procedimientos sancionadores en materia de violencia política de género, donde a partir de la denuncia, en 24 horas emitíamos las medidas cautelares o de protección necesarias para proteger a las personas violentadas. Y también, como ya refirió Yasmín, implementamos una serie de acciones afirmativas muy importantes en la Ciudad de México que permitieron que en todo el proceso y en todos los cargos hubieran más mujeres que hombres, y el resultado es de que tan solo en mayoría relativa tuvimos una mayoría de mujeres importante para el cargo de diputados, y que la conformación del Congreso de la Ciudad de México quedará con una mayoría de mujeres con respecto a de hombres. Y señalar también que implementamos una serie de acciones afirmativas importantes derivado de lo que ha previsto nuestra Constitución de la Ciudad de México para la protección de grupos de atención prioritaria, donde establecimos por primera vez el derecho a participar y garantizar espacios a personas de origen afrodescendiente, de personas de grupos de la diversidad sexual, además de los que ya hemos venido teniendo como personas jóvenes, como personas con discapacidad y originarias de barrios originarios y comunidades indígenas, que también tuvimos en la campaña una gran cantidad de personas de estos sectores. Pues por mi parte, pues sería todo, pues ya estamos llegando a los 15 minutos, pero traté de dar un panorama general de pues, las peculiaridades de este proceso electoral, y estaré atento a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. De verdad, entiendo que ustedes en 15 minutos nos han narrado el trabajo de prácticamente años y de manera evidente en estos meses previos a las elecciones. En términos del ejercicio ciudadano y de derechos, ha sido muy significativo el trabajo que estos institutos han realizado, y creo que la reflexión sería seguir pues trabajando desde las trincheras que nos correspondan, porque se consoliden, ¿verdad? Como espacios donde pues haya certezas respecto de nuestros procesos electorales. Muchas gracias y de verdad valoramos mucho su participación en este espacio. Sin más preámbulo, me voy a permitir presentar a otro de nuestros ponentes, egresado también de la UAM, que además ha participado activamente en pues, esta vida política que hoy le toca estar desde pues, un espacio, ¿verdad?, de toma de decisiones. Bienvenido, diputado Alejandro Viedma Velázquez. Muy joven, me ponen aquí, ¿verdad?, 29 años apenas, pero evidentemente esa es una muestra, ¿verdad?, de lo que la formación en nuestra casa de estudios puede lograr, y sobre todo la
la persistencia, ¿no? Y la claridad de objetivos. Él es licenciado en Ciencia Política por la UAM Iztapalapa, tiene estudios de Filosofía, Derecho Electoral y Marketing Político, licenciado en Gestión y Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Es estudiante de la Maestría en Gobierno por el Instituto Universitario de Investigaciones Ortega y Gasset, secretario de la Comisión de Juventud, integrante de las comisiones de Puntos Constitucionales y del Trabajo en la Cámara de Diputados, miembro de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, consejero del Poder Legislativo de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, integrante de la Comisión Honestidad y Justicia, evidentemente del partido Morena. Señor diputado, es un placer poderle escuchar. Le cedemos el micrófono. Muchas gracias, Yasmín, Nancy, y por supuesto a Daniela por esta invitación. La verdad es que estoy muy contento por dos razones. Primero, por el enfoque y la mirada interdisciplinaria. Cada uno de los que estamos aquí está hablando desde la visión de lo que le toca, desde lo que ha investigado, desde los cargos que desempeñan. En mi caso es lo mismo. A pesar de ser politólogo, pues en este momento pues tengo un cargo específico y pues vengo a hablarles en esa calidad, con comentarios estrictamente pues políticos también, y eso creo que sí contrastará con lo institucional de las dos intervenciones. Pero sobre todo, a lo que más me da gusto yo, y sé que ustedes también, soy orgullosamente egresado de la UAM. En mi oficina, no estoy en mi oficina, tengo mi banderita de la UAM, y siempre desde las distintas trincheras en las que estemos, pues creo que todos buscamos poner en alto el nombre de la UAM, y qué bueno que se hace este foro. Ojalá se sigan haciendo muchos, porque además, particularmente de esta elección, creo que hay mucho que analizar, mucho que decir, muchas miradas desde donde explicar lo que sucedió, muchos análisis, etcétera. Ya se decían temas de acciones afirmativas, voto migrante, los niveles de participación que se dieron en la Ciudad de México, creo que son dignos de análisis serios, etcétera. Entonces, me da mucho gusto. Ahora, entrando un poquito en materia. Yo vengo de Morena, como se mencionó, y muchas veces, o más bien durante la campaña y antes, se ha dicho mucho de la relación de Morena con las autoridades electorales, con el INE, el presidente, etcétera, que si queremos hacer esto, que si queremos hacer lo otro. Yo quisiera decirles, digamos, algunas posturas que hemos venido sosteniendo durante ya un par de meses, hablando, por ejemplo, de la relación de Morena con las autoridades. En Morena hemos sido muy críticos, y lo seguimos siendo, y no soy la excepción, del actuar de consejeros electorales, específicamente con nombre y apellido. Y no los diré porque a lo mejor saben a quiénes me refiero. ¿Qué quiero decir con esto? Que Morena, o desde mi punto de vista, yo sostengo que no estamos contra la autoridad. Y la autoridad electoral es más que algunos consejeros y consejeras, porque además nosotros señalamos a 2, pero a veces hay 9. Y muchas veces se comete el error de meter en la misma bolsa a todos, cuando únicamente se señalan a algunos. Independientemente de eso, yo siempre reconozco el trabajo de los demás trabajadores y trabajadoras que conforman a las autoridades electorales, ya sea administrativas o jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque en gran medida son ellos quienes hacen al instituto, quienes están afuera, en la calle, quienes buscaron a los representantes de casilla, o en su caso, consejeros electorales, que son los que están, consejeros locales, como quien nos acompaña el día de hoy, quienes están viendo que las cosas sucedan, que lo que se decide arriba baje, se haga, y se haga bien. Entonces, sí me parece importante precisar que muchas veces no es un tema contra la autoridad, es un tema contra consejeras o consejeros en específico, con nombre y apellido. Ahora,
Evidentemente, después de 2018, Morena fue y es el partido al cual está sujeto a más crítica, a más análisis y del que más se habla. ¿Por qué? Porque en 2018 se tuvo una votación histórica con extraordinarios resultados y mucho se dijo de qué es lo que iba a suceder, de los comentarios del presidente, que si se estaba ya de antemano prefigurando un discurso para decir que hubo fraude, etc. Que incluso muchas personas estaban preocupadas por qué pasaría el 7 de junio, el día siguiente a la elección, si los resultados quizá no favorecieran. Y esa era una buena parte de las preocupaciones de algunas personas, de algunos críticos, opinólogos, académicos, incluso partidos políticos. ¿Qué pasó? Ya pasó más de una semana. El país está en calma, se aceptaron los resultados electorales, se ha dicho que fueron unas elecciones que se realizaron en paz, con normalidad, sin fraude, etc. Incluso hace unos días en el INE yo reconocí el trabajo pues, de todo lo que en conjunto significa el Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, los OPLES. Ahora, ¿cuáles son los resultados que nos dejan, al menos del lado de Morena? Les comparto algunos números, que además muchos de los números ya los conocen ustedes. Morena ganó 11 de 15 gobernaturas. 11 de 15. Ganamos 158 municipios. Y comparado con 2018, para esta elección ganamos 163 municipios más que en 2018. Lo repito, vamos, Morena, a gobernar 658 municipios en todo el país. Y esto representa 61.3 millones de mexicanas y de mexicanos. Es decir, Morena va a gobernar al 48.6% de la población, lo equivalente a 18 estados. Comparado con el 2018, donde únicamente teníamos bajo gobiernos de Morena al 35 millones de mexicanos, lo que equivale al 28.2%, es decir, casi se duplicó en los estados el avance de Morena. Se ganaron 13 de 29 capitales en los estados que estaban en juego. Tenemos o vamos a tener mayoría en 19 congresos locales, mayoría al menos simple. Y un poco hablando de temas de género, 6 de las 7 gobernadoras que vamos a tener son de Morena. 6. Ganamos de 300 distritos federales, 121 distritos en coalición y 64 únicamente como Morena solo, sin coalición. Me parece, ¿y por qué lo señalo? Porque sobre todo para y lo digo con cariño, para compañeros incluso del partido con una visión más metropolitana, los resultados saben o tienen un sabor un poco amargo. ¿Por qué? Porque en el Estado de México y en la Ciudad de México los resultados quizá no fueron los esperados o hubo algunas sorpresas. Y eso hace que no alcancemos a sentir que nos fue bien o que nos fue muy bien. Porque a Morena en esta elección, y por eso les comparto los números, le fue muy bien. 11 gobernaturas, casi la mitad de la población bajo gobiernos de Morena, se terminó de ampliar el partido en algunos estados donde antes no teníamos tanta injerencia y el saldo es muy, muy positivo, sobre todo en lo local. Por supuesto que en la Ciudad de México y en el Estado de México, insisto, hubo muchas sorpresas que esas valdría la pena analizarse. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay casillas donde el nivel de participación es arriba, incluso el 90%, lo cual es importante para analizarse. En el caso del Estado de México, curiosamente,
Morena no ganó el mayor número de municipios, sin embargo, tiene el mayor porcentaje de votación. ¿Por qué? Porque ganó gran parte de los municipios más poblados en el Estado de México. Es decir, en el Estado de México, en lo local, Morena es la primera fuerza política y por un porcentaje muy amplio contra el segundo lugar. Sin embargo, en número de municipios, hay otros partidos políticos que superan a Morena y eso también es muy peculiar. Hablando de la reelección, según mis datos que me falta precisar y actualizar un par de cosas, 91 diputados al menos de Morena y de la coalición buscaron la reelección. De esos 91, 52 ganaron. Es decir, con todo esto y estos números que les estoy compartiendo, me parece que en general el saldo hacia el partido en el gobierno es favorable, es importante. Mucho se ha dicho, sobre todo por partidos de la oposición, que se frenó a Morena, que se hizo, que no se hizo, etc. Sin embargo, por eso insisto en los números. Además, con los aliados, el partido en el gobierno tiene la capacidad numérica para obtener mayoría simple y es lo que se necesita para aprobar el presupuesto de egresos, que es una de las principales apuestas y preocupaciones por parte del gobierno federal. ¿Para qué? Para continuar con la estrategia de programas sociales, de obras de infraestructura y de programas específicos y prioritarios del gobierno federal. Es decir, puede haber continuidad en este sentido y esto también es importante de mencionarlo. Si bien no hay una mayoría calificada que nunca Morena tuvo, sino se construyó con otros partidos, nuevamente, si es necesario, podrá construirse con otros partidos y con otras fuerzas de oposición, ya que actualmente, con los resultados de esta elección, Morena tendría únicamente el 34%, porque esa fue porcentualmente los votos obtenidos de esta elección. También, no quisiera dejar de lado algo que también ya se mencionó. Este congreso fue pionero en muchos temas, hubo un número de mujeres que no se había visto antes, por eso se llamó la legislatura de la paridad. Pero el siguiente congreso, la siguiente integración de la legislatura, de la 65, creo que va a ser gracias precisamente a esas acciones afirmativas, más plural, más diverso. Y eso creo que también le va a dar una característica muy particular y muy especial a la siguiente legislatura y habremos de estar muy al pendientes de lo que están haciendo. Gracias. Con estos datos, insisto, creo que es importante hacer una reflexión, se las comparto a ustedes porque es algo que tenemos que hacer. ¿Por qué hubo un avance en los estados, en lo local, de Morena, y un buen avance con 11 gobernaturas y con muchos municipios ganados, con muchos congresos locales, pero por qué a lo mejor en la Ciudad de México pasó lo que pasó? Es decir, Morena como partido y su dirigencia y sus dirigentes tenemos que próximamente entrar a un foro, a un análisis, a un debate, a un proceso de reflexión para analizar los pros y las contras que nos dejan la elección. Quizá un tema importante con el sector de las feministas, de las clases medias, de las clases altas, sectores que posiblemente se sintieron no escuchados o no representados en esta opción política que representa Morena. Y también una parte muy importante que no siempre se entiende y quizá no todos van a estar de acuerdo conmigo, que tenemos un presidente de la República atípico. ¿Qué quiere decir esto? Que él todo el tiempo y hasta el último día de su gobierno va a seguir defendiendo su derecho
a la libre expresión, su derecho a la libre manifestación. Y él va a estar dando su opinión sobre los temas que le pregunte. Para algunos eso es que el presidente ataca a las instituciones, a los partidos de oposición, etc. Sin embargo, y les recomiendo una columna de Jorge Cepeda Patterson, me parece que del mes de mayo, que se llama bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero habla sobre que el presidente es un demócrata camuflado, porque en los momentos más importantes y los de mayor definición el presidente siempre termina siguiendo y acatando las leyes y la Constitución. Y que muchas veces lo que el presidente tiene únicamente pues es que lanza ataques verbales, que no se traducen en ataques de otro tipo. O sea, se queda en únicamente temas verbales y no va más allá. Cuando tenemos o tuvimos gobernantes que en los hechos respetaban a las instituciones en sus discursos, pero mandaban a sacar o amenazaban, por ejemplo, a personas que encontraban información que les afectaba, como el caso de la FEPADE y Santiago Nieto, que todos ustedes recuerdan. Entonces, creo que esta campaña no puede analizarse sin el presidente de la República, pero entendiendo de dónde viene el presidente, qué es lo que dice, pero sobre todo qué es lo que hace, que eso me parece es de lo más importante y esa es una gran diferencia que habrá que precisar en todos los análisis que se hagan o si no nos podríamos ir con la finta de algo que solo se dijo pero nunca sucedió y nunca estuvo cerca de suceder. Gracias. Pues muchas gracias, diputado Alejandro. Es enriquecedor, ¿verdad? La mirada desde, pues evidentemente, la militancia en el partido, en el poder, cómo podemos hacer este análisis y evidentemente lo valoramos mucho. Cabe recordar que la gran mayoría de los que ahora nos siguen, pues son estudiantes de esta casa de estudios y evidentemente público en general, pero a veces estos temas bien vale la pena hacer un análisis mucho más ameno para aquellos quienes no estamos directamente vinculados a este ejercicio. Pues le agradecemos y ha sido un verdadero placer escucharle. A continuación, me voy a permitir presentar a la doctora Nancy Paola Dávila Fishman. Reitero y perdón por hacerlo, quien es la artífice de este ejercicio, que me parece ha sido muy enriquecedor. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con la investigación Necesaria Reforma Constitucional para garantizar la autonomía de los pueblos indígenas en México. Maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, graduada con mención honorífica con la investigación Derechos Humanos de la Mujer Indígena en México. Doctora en Estudios Sociales en el área de concentración procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, con la investigación, la construcción y práctica de la identidad jurídico-política de los pueblos originarios de Milpalta, 2000-2015. Profesora investigadora en la Universidad del Istmo de la ciudad Ixtepec, Oaxaca. Se ha desempeñado como consejera distrital del Segundo Consejo Distrital de la Ciudad de México en el perteneciente Instituto Nacional Electoral. Ha participado como ponente en más de 40 foros nacionales e internacionales. Actualmente, y eso nos honra, se desempeña como profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Azcapotzalco. Además, trabaja arduamente sobre las siguientes líneas de investigación: derecho indígena, derechos humanos, ciudadanía, derecho electoral, pluralismo jurídico, ciudadanía, política y democracia, multiculturalismo y evidentemente pues es activa, ¿verdad? Activa en la realización de eventos de esta naturaleza. Doctora, sin más preámbulo, bienvenida. Le cedemos el micrófono. Le agradezco mucho, maestra. Y bueno, me gustaría mucho agradecer a la maestra Yasmín Sánchez Estrada porque nos permitió poder aperturar este foro en tiempo récord. Créanme que ha sido un trabajo bastante
arduo en estas semanas. También a la maestra Daniela Castillo de Xochimilco, que ya fue en su mayor parte la que pudo tener oportunidad de poderlos convocar para que en este momento estuviéramos aquí. Realmente quiero agradecer a todos ustedes por permitirse un momento de sus agendas que están bastante apretadas en estos momentos electorales. Creo que muchos seguimos en cómputos, estuvieron en cómputos, no durmieron, estuvieron revisando RPs, en el OPLE, a nivel federal. Y creo que todavía continúa. Y la verdad es que quiero hacerles patente porque es algo que tenía mucha emoción de poder generar. Y con mis alumnos lo compartí, que todos somos UAM, que todos estamos en casa, que estamos regresando un poquito de lo que esta gran institución nos ha dado. Iztapalapa, estuve allá en Iztapalapa con la parte del doctorado, y también en este caso, con esta parte de mis alumnos, pues la posibilidad de que el consejero Bernardo Valle, que es oriundo de aquí de Azcapotzalco, pues también esté regresando a casa, por así decirlo. Muy, muy importante. Ahora, creo que todos nosotros estuvimos ya de distintas formas, en distintos ámbitos, desde distintas trincheras, y si me lo permiten, hablando desde estas pequeñas microhistorias que nos ha tocado formar parte de esta elección. Y creo que todos somos muy enamorados del proceso electoral, si no, no podremos estar más de 24 horas pegados contando votos, haciendo reconteos. Y ahorita, como bien decía la maestra Angeli, todavía viene lo bueno. También como lo han dicho todos los ponentes, viene lo bueno porque vienen las impugnaciones. Entonces, esto de proceso no acaba hasta que se acaba. Y pues yo justo vengo a mostrarles un tema, es un tema un poquito más especializado, igual como la parte de las acciones afirmativas. Regresando a esta parte de las acciones afirmativas, que me parece que todos han resaltado de forma importante, porque finalmente sí, esta legislatura fue la legislatura de la paridad. También puedo decir que efectivamente el INE, pues ha tenido, el INE y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues han tenido un interés impresionante para que estas acciones afirmativas realmente se puedan concretar, que no nada más se hayan quedado en papel, sino que realmente se encuentren en vivo, ¿no? Es algo muy, muy interesante. Yo vengo siguiendo las candidaturas indígenas, como ustedes bien saben, bueno, nada más para hacer algunas puntualizaciones. ¿Quiénes son los pueblos originarios? Bueno, nosotros consideramos a los pueblos originarios de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que se da en el 94, y se caracterizan estos pueblos que tienen un origen, que descienden de poblaciones que habitaban en nuestro territorio o en nuestra región geográfica desde antes de la conquista. Ajá. Entonces, estos pueblos originarios obviamente han percibido y han pervivido durante toda la historia del país y han continuado con estas formas propias de organización y estas propias formas de ver el mundo, que bueno, es una consideración de que se habla precisamente de esta cosmovisión, que la cosmovisión es la forma particular específica que cada uno de estos pueblos tiene para ver el mundo. Ahora bien, estos pueblos originarios continúan con sus propios sistemas de organización y han estado presentes en toda la organización de la construcción del país. Sin embargo, curiosamente, no se tomaron en cuenta que existían como tal. Han pasado muchos procesos, evidentemente, pero realmente cuando se considera, se les da una voz, se les da un lugar dentro de la estructura del país, curiosamente. Tristemente que haya sido hasta el 2001. Pero finalmente este 2001 nos permitió saber que México se reconoce hasta ese momento como un país pluricultural, que existen distintos grupos y pueblos originarios indígenas y ahorita también afros, que también me parece que es algo muy oportuno reconocer nuestra raíz afroamericana, cosa que no había sucedido.
Pero bueno, vamos avanzando de forma importante. Ahora, ¿qué pasa con esta parte del artículo segundo? Que evidentemente se dio el reconocimiento que México es una nación mexicana, pluricultural, que se sustenta originalmente en sus pueblos indígenas y también reconoce esta raíz afroamericana. Y también es un apartado bastante amplio que tiene muchos parámetros, pero también aquí se le reconoce su presencia política. Esta forma de poder elegir sus propias autoridades a través de sus métodos. Y es aquí donde me gustaría parar un poco, porque bueno, ¿cuáles son las características que menciona para determinar qué es un pueblo indígena? La Organización Internacional del Trabajo marca 4 cuestiones. Ahorita les voy a referenciar por qué es tan importante estas 4 cuestiones. Descendencia de pueblos precoloniales, lo que les mencionaba en el principio. Esta conciencia de identidad indígena, sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, y una relación importante y única con su territorio. Ajá. Ahora, aquí hay algo que siempre me ha parecido que de repente no se toma mucho en consideración. Por una parte, tenemos esta visión de que ellos se manejan con usos y costumbres. Y siempre se queda como relegado una parte, ¿no? Es que son sus usos y costumbres. Pero no, realmente son sistemas normativos internos. Estos sistemas son este conjunto de normas de forma oral, no son positivas como las manejamos en general, pero tienen una construcción consuetudinaria, es decir, que viene desde esta organización comunitaria que una comunidad reconoce como válidas. También tienen sus propias formas de sustentar esta organización y esta elección de autoridades. También la forma de aplicar su propia resolución de conflictos. Ahora, estos sistemas normativos internos permiten sus propias formas de elección. También permiten sus propias formas para saber que alguien forma parte de esta comunidad. Ahora, esto nada más es como modo. Esto es la construcción de los grupos indígenas en México. Estamos hablando que nos reconocen aproximadamente, curiosamente, la Comisión de Derechos Indígenas tiene un número y el país tiene otro. Aproximadamente son 68, pero bueno, esto es como un panorama general. Ahora, ¿qué sucedió? Para poder representar a todos estos grupos, pues el INE implementó una forma de generar 28 distritos indígenas, es decir, para que ellos tuvieran una representación dentro de las cámaras. Ajá. Esta representación de las cámaras, estos 28 distritos electorales, para poderle dar una acción afirmativa y poderle dar esta representación general dentro de la cámara, que también tiene mucho que ver con esta forma de poderles reponer este derecho de tener a alguien que tenga su propia voz dentro de la cámara. Bueno, muy bien. Estos distritos indígenas, primero hubo algunos temas en los cuales pues no había una situación muy clara sobre las bases sobre las cuales iban a distinguir los distritos electorales. Esto se da desde el 2006, entonces ha ido modificando y ha generado pues poco a poco un avance importante. Pero hasta este momento tenemos 7 distritos en Oaxaca, 5 en Chiapas, 4 en Puebla, 3 en Veracruz, 3 en Yucatán, 2 en Guerrero, 2 en Hidalgo, 1 en San Luis Potosí y 1 en Quintana Roo. Ahora, estas son las representaciones de lo que se van a hacer para estas elecciones indígenas. Ajá. Como bien dice, son fórmulas integradas por personas que se autoadscriben como indígenas. Ajá. Entonces, en menos de 21 de los 28 distritos indígenas, 11 al menos deberán de ser mujeres. Es decir, tener esta representación de paridad para poder establecer que efectivamente la Cámara tenga esta representación. Ahora bien, ¿para qué son estas medidas afirmativas? Como ya lo comentó bien la consejera, son medidas compensatorias para revertir estas desigualdades de ciertos grupos sociales. Ajá. Y para poder generar un plano de oportunidades. ¿Sí?
esa parte es muy, muy importante, porque también nos va a permitir tener esta representación dentro de nuestro sistema. Ahora, ¿qué sucede? El INE genera algunos lineamientos para que puedan ser representantes en estas partes indígenas y les dicen, bueno, primero, en los primeros ejercicios era que ellos se autoadscribieran como indígenas. Pero hubo un problema bastante grande porque muchos empezaron a abusar de esta pretensión de solamente autoadscribirse. Entonces el INE modificó las reglas. Las reglas que les presento en este momento son las reglas que suceden hasta el proceso anterior del 2018, en donde se hablaba de una autoadscripción calificada. Es decir, que hubieran medios de prueba idóneos para determinar que efectivamente eran parte de esta comunidad. Es decir, haber presentado algún tipo de servicio comunitario, autoadscripción, que determinara también que la comunidad yo me reconociera como parte de la comunidad, pero también la comunidad me reconociera como parte de tal, participar en las reuniones y ser representante de alguna comunidad o asociación. Pero bueno, ¿qué pasó? Pasó que esto se empezaron a generar varias situaciones en las que pues hubo alguna situación bastante laxa, en la cual algunos abusaron de estas situaciones tan sencillas para poder acceder, y lo que empezó a pasar es que muchos, con tal de obtener un lugar dentro de estos 28 distritos, se empezaron a autoadscribir como indígenas, sin poder tener una representación como tal. Ahora, empezó a suceder que muchos empezaron a abusar de esta representación, y esta representación, pues empezaron a llegar y a ocupar estos lugares personas que realmente no tenían este vínculo. La única forma en la que empezaron a reconocer era, pues, que eran, algunos eran simplemente terratenientes, otros simplemente ocuparon cualquier documento, que de hecho hay distintos casos que sucedieron en este periodo. De hecho, en el anterior hubo algunos casos en los cuales se transcribieron, llegaron al Tribunal Electoral y les dieron la oportunidad de continuar con su candidatura. Ahora, ahorita, ¿qué sucedió? Ahorita sucedió que se presentaron 132 candidaturas para estos 28 lugares, de los cuales hubo bastantes impugnaciones. Porque estos medios de prueba idóneos fueron obtenidos de forma no muy adecuada y también cumplían parcialmente solo lo hacían por cumplir, por, ¿cómo decirlo?, solamente en la apariencia. Entonces, muchas de estas candidaturas fueron echadas abajo, porque precisamente tenemos dos candidaturas que fueron bastante controvertidas en el periodo anterior. Estas candidaturas que fueron aprobadas en el periodo anterior, de los más conocidos fueron los casos de Chiapas, en el cual específicamente tenemos el de Manuela del Carmen Obrador Narváez. Hubo una impugnación en el Tribunal Electoral y la comunidad le dijo, es que yo no la reconozco como parte de. Sin embargo, el Tribunal Electoral validó su candidatura y solamente validó que ella se autoadscribió como indígena. Como ella se autoadscribió como indígena, era por eso que tenían que validarle esta candidatura. Y porque también presentó un acta de nacimiento en donde dice que ella nació en ese distrito. Ese tipo de situaciones que pueden ser cumplidas en apariencia
también ponen como un poquito la situación en reto de esta forma de ver la parte de las acciones afirmativas y hacerlas de una forma adecuada. También tenemos el caso de un candidato en esta elección al cual se dijo que era candidato indígena y cuando le preguntaron cuál era su etnia, decía, una nahua, ¿pero cuál? ¿De dónde? Nunca pudo contestar. Y aún así, a pesar de que también no hubo una impugnación como tal, tampoco fue retirada. Ahora, muy bien. Y bueno, nada más para cerrar esta parte. Esta parte de las candidaturas indígenas, dentro de este gran periodo, de esta parte electoral, que aparte también nosotros vamos a tener una revisión específica en lo que va a suceder en la Ciudad de México conforme a los pueblos originarios en la Ciudad de México, va a generar bastantes impugnaciones y me parece que es un tema en cuanto a parte de acciones afirmativas y aplicación del derecho electoral, donde nosotros sí tendríamos que tener un punto muy importante y poner más atención, porque al final, como estas supuestas simulaciones para poder acceder a una candidatura, van a existir estas supuestas simulaciones en distintas áreas de las acciones afirmativas que pretende poner el instituto precisamente para poder dar una apertura y dar un equilibrio de representación de todos dentro de las cámaras. Bueno, pues, por mi parte es todo. Nuevamente les agradezco esta oportunidad y pues espero, como bien dijo el diputado Viedma, que nosotros podamos volvernos a reunir, porque todavía nos queda mucho que revisar en la selección. Gracias. Muchas gracias, doctora. Pues prácticamente ya llegando a la parte donde nuestros estudiantes, pero también público en general nos ha seguido, pues nos está enviando algunas dudas, ¿verdad? Sin embargo, queremos agradecerles, son temas que pocas veces tratamos en estos espacios por el propio perfil de la licenciatura en Derecho y por supuesto de las disciplinas en Ciencias Sociales que nos ocupan en Guamas-Capotzalco. Evidentemente otras licenciaturas lo hacen con mucha más recurrencia. Sin embargo, lo que hoy usted nos ha expuesto resulta muy, muy importante en términos de que ya no son proyectos, sino realidades y ahora, bueno, pues habrá que verlo cómo está operando en términos del ejercicio de un derecho. Me voy a permitir, hay preguntas para varios de nuestros ponentes. En algunos casos nos indica quién la envía, en otros no, simplemente refiere la pregunta. Y entonces indicaré a quién va dirigida y doy lectura. La primera pregunta es para el maestro Bernardo Valle y la pregunta que nos plantean es, ¿cuál es la razón de contar con una AC para poder registrarse como candidato independiente? Creo que tiene su... Listo. Sí, gracias. Decirles, bueno, primero muchas gracias por la pregunta. Antes que contestar, quiero decirle a Nancy que el día de ayer, antes cuando estaba preparando lo que iba a exponer, que me permití googlear su perfil y me dio mucho gusto que ella, su especialidad sea pueblos originarios, que me parece un tema sumamente relevante en la Ciudad de México y que terminando este proceso electoral será fundamental ahora entrar a este tema y que con mucho gusto, pues, o sea, si está de acuerdo, buscarla, porque aquí en la Ciudad de México hay una visión encontrada entre el órgano legislativo respecto al tema de cómo ven a pueblos originarios y otro muy distinto, el de los órganos jurisdiccionales electorales en cuanto a autoridades tradicionales, en cuanto a órganos de representación. Entonces me gustaría mucho saber su opinión. Decir con relación a la pregunta que me hacen, pues que un aspecto fundamental para la transparencia en los procesos electorales es la adecuada revisión a los temas de fiscalización
de todas las candidaturas y partidos políticos, y un motivo por el cual se ha establecido que los candidatos sin partidos deben abrir una AC es con el propósito de que haya una distinción y que se pueda identificar perfectamente los recursos recursos personales que se utiliza el candidato sin partido en su vida cotidiana y los recursos destinados a la realización de las actividades como aspirante a candidato sin partido o en el momento que haya obtenido el registro de candidato ya en campaña. Decirles que a mí me parece que los requisitos que establece la legislación para los candidatos sin partido, sin duda me parecen un poco desproporcionados. Yo he visto que es una labor muy ardua o titánica el de los candidatos sin partido para poder participar en los procesos electorales. Ellos de entrada para la recabación de apoyos ciudadanos no cuentan con ningún recurso. Deben conseguir para poder aparecer en la boleta los apoyos ciudadanos del 1% de ciudadanos dentro de su distrito o alcaldía y distribuidos en el 32% del territorio. Decirles que tuve la oportunidad de platicar con varios de ellos que se me acercaban para decirme su preocupación, que se les complicaba mucho pues, la especialidad tan alta que hay en materia de fiscalización para ellos, que pues a diferencia de los partidos políticos que tienen una cantidad enorme de recursos y que tienen personal especializado, pues los candidatos sin partido, pues acuden al contador o sea, un contador general que pues después no conoce o desconoce pues, gran parte de estas reglas. Tanto fue así que en la Ciudad de México el Instituto Nacional Electoral originalmente le negó el registro casi la totalidad de nuestros candidatos que contendieron en la Ciudad de México por faltas en materia de fiscalización, y ya fue la Sala Regional Ciudad de México quien determinó el que pudieran contender. Pero sí, entiendo que la pregunta va enfocada, ¿por qué tantos requisitos? Pero el motivo es eso, la transparencia y la posibilidad de hacer una revisión adecuada al tema de fiscalización, porque una vez que abre la AC, eso les permite a ellos el abrir una cuenta bancaria específica para esto, ¿no? Y nada más aprovechar la oportunidad para cerrar un poquito lo que venía diciendo, que me parece sumamente relevante que en la Ciudad de México, en los resultados ya, en alcaldías ganó la mitad de mujeres y la mitad de hombres, esto en cuanto a género. En cuanto a diputados, en cuanto a mayoría relativa, quiero decirles que de los 33 cargos a elegir fueron 20 mujeres las que ganaron en mayoría relativa, algo realmente positivo y que nos muestra que todas las medidas que estamos implementando van surtiendo efectos en la Ciudad de México, y esperemos que estos resultados sigan. Y en cuanto al tema de polarización que les decía, pues me parece que es notorio que en cuanto a mayoría relativa, pues todos los cargos que resultaron electos fueron de las dos alianzas que se eligieron, y que ya de los 200 cargos electos, solo en el caso de representación proporcional hay una fórmula de diputados que entró al Congreso, pero el resto forman parte de estas dos grandes alianzas que se llevaron a cabo. Y por mi parte, pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. La siguiente pregunta es para la consejera Vieira. Nos plantea la licenciada Maritza Barradas. Interesante el tema de la mujer dentro de las elecciones y votaciones. Y la pregunta concreta es, ¿por qué cree que en la historia de México solo en 5 años han existido mujeres candidatas a la presidencia? Refiere los años 1882, 1994, 2006, 2012, 2018. Hay que recordar que en las elecciones pasadas la única candidata renunció. Esa es la pregunta, consejera. Muchas gracias, Maritza, por tu pregunta, y sobre todo porque esto me permite también hablar de todo lo que ha implicado estas acciones afirmativas, que fueron
finalmente, lo decía al principio de mi intervención, luchas históricas. O sea, esto no ha sido de un día para otro, sino que ha implicado la movilización. Es importante decirlo, a veces se piensa que las mujeres nos volvimos locas, y lo digo así por las expresiones que se han utilizado de un día para otro, y ahora queremos todo, y queremos estar en todas partes, y queremos estar en el poder, y marchamos, y demandamos, y exigimos, y lo importante también aquí es decirlo, ha existido un borrado de la historia de los movimientos feministas que tienen más de un siglo en este país. Entonces, ¿a qué se atribuye esto? Hay diversas explicaciones, justo teóricas feministas hablan precisamente de esta categoría de sexo, género, de justo de lo que ha implicado también esta división de trabajo en el espacio público-privado, y lo que están diciendo prácticamente es que en algún momento, por estas capacidades biológicas que nosotras tenemos, pues que el espacio de nosotras inherente por naturaleza, pues era el espacio privado, ¿no? Y que finalmente incluso, o sea, si lo pensamos desde los teóricos clásicos, por ejemplo, o sea, Aristóteles, Sócrates, Platón, etcétera, las polis griegas mismas, o sea, las mujeres estábamos excluidas de este espacio, ¿no? Los estados modernos, dicen muchas teóricas también, nacen como estados androcráticos que incluso solamente son donde pueden participar algunos hombres, pero que tienen ciertas características en cuestiones económicas, hombres blancos que eran propietarios, etcétera, etcétera. Y la realidad es que lo que han dicho es que cuando hablamos de esta noción de individuo, cuando hablamos de esta noción de pueblo, se desdibujan todas las diferencias que hay, ya no nada más entre hombres y mujeres, sino incluso entre las mismas mujeres. Las acciones afirmativas lo que vienen a decirnos es, entre la población, entre la pluralidad, este pueblo que a veces se ha pretendido ver como una masa homogénea es completamente plural y diverso. Y en esa medida no va a ser lo mismo, ni va a tener los mismos facilidades para unas personas que para otras acceder a estos puestos de representación política. Lo decíamos y lo mencionaba hace un momentito. Esta parte de que hay un texto maravilloso que a mí me encanta, que se llama Un fantasma recorre el siglo, precisamente donde colabora una académica también de la UAM, Xochimilco, Ana Lau Jaivén, y donde ella lo que dice, junto con otras teóricas que analizan diversos capítulos, pero todo este último siglo de la historia mexicana, donde en la lectura oficial no aparecen sus nombres, y lo que hacen ellas es empezar a rescatar los nombres de las mujeres que acompañaron todos los movimientos, pero que, como ocurrió mucho tiempo en los partidos políticos, mujeres siempre estuvieron ahí. Muchas investigaciones han demostrado que estaban en las bases de los partidos políticos, pero no así para llegar a puestos elegibles o a los puestos más altos, y por eso hablamos justo de estos techos de cristal. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y un poco respondiendo a la pregunta, ¿por qué solo tan pocas mujeres como candidatas a la presidencia? Pero yo me atrevería a decir, prácticamente si no hubiesen existido las cuotas ni las acciones afirmativas, ni mucho menos hoy la paridad, los resultados que estamos viendo no serían los que estamos teniendo en este momento. Tuvo que ser obligatorio, y esto atiende precisamente a todo este conjunto, a toda esta explicación antropológica, sociológica, que finalmente repercute en este espacio denominado espacio público, que muchas veces nos vieron como intrusas, como que no pertenecíamos. E insisto, la violencia política contra las mujeres en razón de género es otra vez un mensaje clarísimo donde tratan de decirnos nuevamente que no pertenecemos a este espacio, y que si le entras, entonces pues te atienes a las consecuencias. Muchas investigaciones de corte cualitativo revelan que las mujeres no denunciaron la violencia política en razón de género porque desde su lógica era, yo sé a qué le tiro si entro a esto, entonces me tengo que aguantar, tengo que soportar todo este tipo de violencia. Entonces, por eso es tan importante este tipo de mesas que nos convocan desde diferentes áreas del conocimiento, porque necesitamos, sí, la antropología y la sociología para seguir demostrando y diciendo que esta desigualdad es histórica, es estructural, pero también necesitamos a personas desde las trincheras electorales que estén aprobando o incentivando estas acciones afirmativas cuando los aparatos legislativos no terminan de dar respuesta, como ocurrió con la reforma del 2019, sirva este escenario también para decirlo. Necesitamos autoridades jurisdiccionales que resuelvan de manera inmediata, porque este es otro proceso, o sea, se denuncia y a veces para reparar el daño o resarcirlas en los puestos, ocurre que ya pasó un año o medio año donde ellas dejaron de ejercer el cargo. Entonces, esta justicia tiene que ser más rápida y tiene que resolver y atender de manera inmediata, pero necesitamos también todo este aparato legal que dé sustento y soporte, y aprovecho precisamente para decir, ahora que estoy en la UAM Capo con estudiantes de Derecho y demás, invitarles, de verdad, el derecho electoral es una maravilla. Súmense, porque necesitamos abogados y abogadas que no nada más tengan esta perspectiva, sino también una perspectiva de género, una perspectiva constitucional en materia de derechos humanos, y que por supuesto cada vez la brecha para ejercer nuestros derechos ciudadanos se reduzca, porque de verdad esta desigualdad histórica es lo que nos ayuda a entender
por qué han existido muy pocas mujeres candidatas. Nuevamente, parecía que no era nuestro espacio. Hoy nos apropiamos, estamos llegando, pero esto, insisto, que nunca se nos olvide, se lo debemos a innumerables mujeres y hombres que han estado, digamos, dando la batalla todo el tiempo para que esto sea posible. Hoy, esto es bien importante decirlo, muchas niñas, adolescentes, estamos viendo que ven con mayor naturalidad mujeres en estos puestos y por eso hablaba de esta representatividad simbólica. Mientras más veamos mujeres y todas estas comunidades diversas que integran nuestro país, todas estas pluralidades en esos puestos de representación política, te manda un mensaje claro de que todas las demás y todos los demás podemos llegar. Entonces, tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir evaluando y tenemos que erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres, pero también es una deuda pendiente en este país. Cierro nada más rápido para un poquito atendiendo a las intervenciones que escuché, por supuesto todas ellas maravillosas, pero decir justo un mensaje clarísimo, ¿no? Las instituciones electorales no somos las personas que estamos en turno, somos todo ese conjunto del servicio profesional electoral que está ahí durante todo el tiempo operando, diseñando, reconfigurando para que las elecciones sean lo que son y que finalmente es importante también esta parte del lenguaje que no podemos dejar de mencionar, y esto lo digo desde el ámbito de género, por supuesto, también nombrarnos y nombrarlas, eso significó también empezar a visibilizar. Entonces, el lenguaje, por supuesto, que tiene un peso importante en todo lo que decimos y, por supuesto, se conjunta con lo que hacemos, pero lo que se emite, lo que se dice, lo que se escucha, lo que se pronuncia, finalmente sí puede tener un impacto, digamos, en cómo estamos apreciando las cosas. Le insisto, desde la parte de género, el lenguaje ha sido también nombrarnos, decir existimos y finalmente decir no necesito que los demás hablen por mí. Yo tengo voz propia como ciudadana y también puedo hacerme escuchar. Entonces, esto lo menciono también por las comunidades, comunidad LGBTI, las personas afromexicanas, las personas indígenas, de cuánto tiempo tardaron en estar en la Constitución y finalmente a partir de este reconocimiento decir ellas y ellos son los que se tienen que apropiar de esa voz. Por eso, qué importante es el lenguaje en una comunidad democrática donde tenemos incluso que erradicar la violencia. Entonces, con esto cerraría. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, consejera. La siguiente pregunta la hace Carla al diputado Viedma y plantea, ¿considera que la población realmente se decide a votar por Morena, por sus candidatos, a pesar de que algunos están inmersos en escándalos o por la confianza plena en nuestro presidente? Es una pregunta muy interesante que creo que no tiene una sola respuesta desde mi punto de vista. Creo que hay que distinguir o hay que ver en dónde estamos hablando, porque no es lo mismo una elección donde se elige gobernador por el arrastre que eso significa, con donde solo hay alguna elección local, etcétera. Y por supuesto, tampoco es lo mismo dentro de 3 años cuando nuevamente hay una elección presidencial. El arrastre de los ejecutivos, ya sea federales o estatales, siempre es muy importante. Incluso solamente son... Ahora, me parece también que hay también lugares, pero no todos, y es importante distinguirlo, donde sí hubo un voto diferenciado, dependiendo de los candidatos. Creo que esta pudiera ser alguna de las lecciones de esta precisamente elección, donde si bien la ciudadanía sí le dio el respaldo al presidente dándole mayoría o dándole la posibilidad en coalición de conformar una mayoría simple en la Cámara de Diputados para lo federal, pero sí fue distinto el mensaje que la ciudadanía mandó en algunos lugares para lo local. Hubo un voto diferenciado, a lo mejor sí votaron por Morena para lo federal, pero la gente analizó su voto todavía más para la presidencia municipal, para las alcaldías y para las diputaciones locales. Creo que, como lo dice el presidente, muy a menudo tenemos una ciudadanía muy despierta, muy informada, y los resultados, o sea, ya no solo es el discurso, porque alguien podría decir que solo lo dice el presidente. Tenemos datos
y esta elección es una prueba de que eso es cierto. Y habrá que seguir analizando sobre todo el voto diferenciado. Yo vi casillas o secciones donde se notaba muchísimo la diferencia entre los votos hacia uno y hacia otro, digamos, en lo federal y hacia lo local. Ahora también, en este tema, tengamos en cuenta que no es lo mismo una persona que se presenta por primera vez a una elección que alguien que viene de la reelección, con el desgaste natural que eso conlleva, y ya sea que cumplió o no cumplió, o que algunas cosas le faltaron cumplir de las promesas o de los acuerdos a los que llegó con la ciudadanía. Entonces creo que también ese es un elemento importante a considerar como para dar una respuesta homogénea. Creo que hay que analizar caso por caso, particularidad por particularidad, pero sí me parece que en términos generales, a pesar de que obviamente los partidos van a llamar a votar, en el caso de Morena, 3 de 3, y donde había gobernador 4 de 4, y donde había 5 elecciones 5 de 5, en 2018 era 6 de 6, donde se elegía todo. Los partidos es normal y natural que siempre llamen a votar por todos y todas sus candidaturas, pero sí estamos viendo con cierto aumento cada vez más un voto diferenciado de la ciudadanía. Y eso, pues, insisto, habrá que ir analizándolo con más datos conforme las propias autoridades nos vayan dando más información estadística y demográfica sobre las personas que votaron, cómo votaron y dónde votaron. También eso será muy importante. Gracias. Muchas gracias. Pues prácticamente dando cierre a esta actividad, nos envían una pregunta para la doctora Nancy. Fascinante la participación de representantes indígenas en procesos electorales, pero, y pregunta, ¿qué pasa con la autodeterminación de estos pueblos en el artículo 2 constitucional y aquellos que implementan diferentes formas de gobierno como usos y costumbres para los pueblos indígenas? Creo que algo mencionó, pero bien vale la pena. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, pues primero, no había oportunidad. Muchas gracias, consejero. Pues ahí estaremos, si usted me lo permite, claro que sí. Y bueno, aquí hay varias cuestiones. Uno, lo que sucede con el artículo 2 es que en el artículo 2 se reconoce precisamente que somos un país pluricultural y se reconoce que tienen derecho a su autodeterminación y la forma en que ellos pueden elegir cada pueblo indígena puede elegir a sus autoridades. Ahora bien, esto no es como tan lineal. ¿Por qué? Porque cada pueblo, y eso es algo que me hizo mucho ruido y tiene toda la razón la consejera Vieira, que se considera que México es un país heterogéneo, ¿no? Que todos somos iguales. Pero evidentemente hay como hay ciertas diferencias, hay ciertas pluralidades, y ellos tienen el derecho a poder elegir a sus autoridades bajo sus sistemas normativos internos propios. Como les dije en algún momento dentro de la presentación, tenemos en teoría 68 pueblos indígenas, es decir, tenemos 68 formas de ver el mundo de forma diferente, y tenemos 68 formas, porque el número no es tan cierto, parto de un número enmarcado como oficial, de poder elegir a sus propias autoridades bajo un sistema normativo interno. Ahora bien, ¿qué pasa? Ellos tienen la posibilidad de elegir bajo su propio sistema normativo interno, pero van a existir ciertos procesos y ciertas reglas que se tienen que seguir bajo el sistema electoral nacional para poderle dar validez a esas elecciones. Es decir, que también no permitir que exista, digamos, alguna situación que ponga en riesgo esta posibilidad de elegir a sus propias autoridades bajo sus propios métodos. Entonces, ¿qué va a hacer la autoridad? Va a decir, bueno, vamos a elegir bajo el propio sistema de usos y costumbres o sistemas normativos internos, como les digo que sería la cuestión más adecuada para mencionarlos.
y le va a dar la validez al Instituto Nacional Electoral, porque va a ser alguien que vigile que efectivamente se haga bajo ciertas reglas, tenga la posibilidad de que sea un proceso más limpio y certero y que se escuche la voz de la comunidad. Básicamente sería eso. La autodeterminación, es que hay varias formas también de ver. La autodeterminación tiene que ver con los territorios. Ellos también tienen la posibilidad de hacer una consulta con ciertas reglas específicas para poder saber qué se va a hacer dentro de cada uno de los territorios, y este derecho a la consulta también tiene que ver con este derecho a la autodeterminación. Entonces, por una parte, hay la pregunta como la autodeterminación como forma de elección de autoridades, y también autodeterminación como la forma en que la propia comunidad va a decidir qué hacer dentro de sus territorios, porque acuérdense que una parte muy importante y básica para todo pueblo originario va a ser la relación que van a tener las comunidades con el territorio. Ajá. Y para algunos casos muy interesantes que todavía continúan, que de hecho subieron hasta la Corte Interamericana en cuanto a autodeterminación de territorios, tiene que ver el caso de la Virgen. Revisaron un poco el caso de la Corte Interamericana y vieron como todas estas partes de parámetro que vienen mucho la forma en que las comunidades están decidiendo su vida. Por mi parte, sí. Gracias. Muchas gracias, doctora. Pues yo agradezco nuevamente la iniciativa que ha tenido la doctora de la organización de esta mesa. Como ellos mismos lo referían, pues a pocos días prácticamente de haberse llevado a cabo este importante proceso electoral, resultaba casi que necesario desde la academia y evidentemente desde quien estuvo de cerca gestionando el proceso, pues tener un diálogo. Les agradezco nuevamente a la consejera Flor Angeli Vieira Vázquez. Muchas gracias, consejera, por acompañarnos. Al consejero electoral Bernardo Valle, al diputado Alejandro Viedma Velázquez y, por supuesto, a la doctora Nancy Paola Dávila Fishman. Yo quisiera cederle unos minutos la palabra a la doctora Fishman porque los invitamos. Este es un evento que está celebrado en dos partes, por así decirlo, pero es un solo evento y tiene que ver justo con la coordinación entre la coordinación del doctorado en Ciencias Sociales en la UAM Xochimilco y propiamente la jefatura del Departamento de Derecho, que por supuesto me honra presidir en este momento. Para mí tiene mucho significado lo que algunas y algunos de ustedes mencionaron respecto a la posibilidad de estar en la toma de decisiones. Y justo esto, gracias, les doy las gracias porque las redes que hemos ido generando, no solamente entre las académicas, sino también los académicos, nos permite, pues, trasladarnos a otros espacios digitalmente hablando. Doctora Nancy, o no sé si usted guste que le demos la palabra nuevamente a la maestra Daniela y que ella nos comparta cómo se llevará a cabo esta segunda mesa. Pues yo le agradezco mucho, maestra. Pues la verdad es que quiero agradecer también aquí públicamente a la maestra Daniela Castillo, porque realmente esto empezó como una pequeña charla y al final pues creo que se ha convertido en una gran fiesta UAM. Entonces, pues le cedo la palabra a la maestra Daniela y le agradezco. Siempre. Hola a todos y a todas, pues muy contenta de poder haber coorganizado esta mesa junto con la UAM Azcapotzalco y la jefatura del Departamento en Derecho. Y sí, justo como lo planteaba la maestra Jazmín, esta es la primera de 2 mesas. La segunda los esperamos el día miércoles a las 5 de la tarde a través del canal de YouTube del Doctorado en Ciencias Sociales, del que formo parte, y allá nos va a acompañar otro consejero electoral del ISM, que es el consejero Mauricio Huesca. Va a estar el doctor David Morales, que es profesor investigador de FES-Acatlán por parte de la UNAM. Va a estar la maestra Gloria Alcocer, que es fundadora de la organización Fuerza Ciudadana, y va a estar una servidora, les digo, por parte de UAM Xochimilco. Entonces, este análisis del proceso electoral 2020-2021 no se acaba aquí, seguimos, y pues esperamos contar con su asistencia y su participación.
Muchas gracias a ambas. Y bueno, la invitación está hecha, 16 de junio, 17 horas, a través de la página de YouTube del doctorado en Ciencias Sociales de UAM Xochimilco. Evidentemente es una continuación de estos trabajos. Pues sin más preámbulo, quisiera agradecer nuevamente al equipo de UAM Media. Es un proyecto muy interesante, les sugerimos acercarse inclusive a las instituciones públicas. Estamos realizando un trabajo, es una ventana digital, no solo de trabajo que se realiza en UAM Azcapotzalco, sino de la vinculación de la academia, de la universidad pública con las instituciones privadas y públicas, pero además con un sentido social muy, muy interesante. El equipo de UAM Media estuvo a cargo de la licenciada Maritza Barradas Núñez, del licenciado Daniel Pérez, muchas gracias. Detrás de esta transmisión pues está la colaboración de todos ellos. Pues no me resta a quienes nos siguieron durante estas 3 horas o 2 horas más bien agradecerles el que hayan estado pendientes. Quedaron ahí algunas preguntas en el tintero, me disculpo, les haré llegar a cada uno de nuestros ponentes esas preguntas. Pues la Universidad Autónoma Metropolitana, la jefatura del Departamento de Derecho, la coordinación del doctorado en Ciencias Sociales les desean tengan un excelente inicio de semana y les agradece haber acompañado a nuestros ponentes en esta sesión. Que tengan excelente día. Muchas gracias.